Perfecto. Aquí tienes la versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y el enfoque en la paciencia de Ander Zell, llegando a las 1500 palabras. ***título****, bomba. Kerem revela todo sobre Ande, el secreto detrás de su paciencia. *****. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Si sois como nosotros y no os podéis resistir a una buena historia llena de intrigas, giros inesperados y personajes que os robarán el corazón, entonces estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans, un tema que ha generado miles de comentarios y debates apasionados, la relación entre Kerem Bürsin y Ander Zell. Pero no nos vamos a centrar en los rumores de si están juntos o no, o en chismes de alfombra roja. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, algo que ha impactado en su trabajo y, según muchos, en su vida personal, la paciencia de Ande. Y para abordar este tema, vamos a hacerlo a través de las series turcas que han marcado su carrera, analizando cómo los desafíos en el set, las críticas y las presiones de la fama han podido influir en el desarrollo de esa paciencia que tanto admiramos. Además, tenemos declaraciones explosivas de Kerem Bürsin. Sí, oísteis bien. Kerem ha roto el silencio y nos ha dado su perspectiva sobre este tema tan delicado. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso asunto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, desde análisis de las últimas series hasta entrevistas exclusivas con vuestros actores favoritos. No os lo queréis perder. Ahora sí, preparaos un cafecito turco, poneos cómodos y vamos a desentrañar el secreto detrás de la paciencia de Ander Zell, a través de sus series más emblemáticas. Empecemos. La primera serie que vamos a analizar es, por supuesto, Güneşinkler. Esta serie, que se emitió entre 2015 y 2016, fue uno de los primeros grandes éxitos de Ander Zell. Es una serie de drama juvenil con toques de comedia romántica. Ande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas que, junto a su madre, se mudan a Estambul y descubren secretos familiares impactantes. En Güneşinkler, Ande era muy joven y relativamente nueva en la industria. La serie tuvo mucho éxito, lo que la catapultó a la fama de la noche a la mañana. Imaginaos la presión, de repente todos los ojos estaban puestos en ella, juzgando su actuación, su estilo, su vida personal. Los sets de grabación pueden ser lugares muy estresantes, con largas jornadas, cambios de última hora en el guión y la constante presión de entregar un buen trabajo. Según varios miembros del equipo de producción, durante el rodaje de Güneşinkler, Ande tuvo que lidiar con críticas muy duras sobre su actuación, especialmente en los primeros episodios. Algunos la acusaban de ser demasiado inexpresiva o de no transmitir las emociones correctamente. Se llegó a decir que su personaje, Selin, carecía de la chispa necesaria para conectar con el público, que su interpretación era plana y poco convincente. Pero en lugar de rendirse, Ande utilizó esas críticas como motivación. Se esforzó por mejorar, tomó clases de actuación con coaches reputados, analizando cada escena, cada gesto, cada mirada. Trabajó incansablemente para pulir su técnica, dedicando horas extras a ensayar y a comprender las motivaciones de su personaje. Esa resiliencia, esa capacidad de mantener la calma y seguir adelante a pesar de las adversidades, es una de las primeras muestras de la paciencia que la caracteriza. No se dejó vencer por el desaliento, sino que lo transformó en combustible para su crecimiento profesional. Buscó el feedback constructivo y lo aplicó diligentemente, demostrando una madurez impropia de su edad. Además, hay que tener en cuenta que Güneşinkler fue una serie muy popular entre el público joven. Esto significaba que Ande tenía que lidiar con el acoso constante de los fans, tanto en la vida real como en las redes sociales. A veces la atención de los fans puede ser abrumadora, y es fácil sentirse presionado a cumplir con sus expectativas. Los fans la seguían a todas partes, esperando una foto, un autógrafo, una simple mirada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos halagadores, otros crueles. Ande tuvo que aprender a navegar por este nuevo mundo de fama y exposición, manteniendo la calma y el control en todo momento. Desarrolló una estrategia para interactuar con sus fans de manera positiva, sin comprometer su privacidad ni su salud mental.
Siempre se ha mostrado muy agradecida con sus fans y ha tratado de mantener una actitud positiva y respetuosa, incluso en las situaciones más difíciles. Esto requiere mucha paciencia y autocontrol, y Ande lo ha demostrado con creces. Aprendió a separar la crítica constructiva del simple odio, y a protegerse del impacto negativo de las redes sociales. Ahora demos un salto en el tiempo y pasemos a otra serie clave en la carrera de Ande, Ask Laftan and Lamaz. Esta comedia romántica, emitida en 2016 y 2017, la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. En Ask Laftan and Lamaz, Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de Estambul. Allí conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, y surge una historia de amor llena de enredos y malentendidos. Ask Laftan and Lamaz fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países. La química entre Ande y Burak era innegable, y la serie estaba llena de momentos divertidos y románticos que cautivaron al público. Sin embargo, detrás de las cámaras, las cosas no siempre fueron tan fáciles. Se rumoreaba que Ande y Burak no se llevaban muy bien fuera del set, lo que creaba tensiones y dificultades durante el rodaje. Las fuentes internas hablaban de choques de personalidad, diferencias en la forma de abordar el trabajo y una competencia silenciosa por el protagonismo. Trabajar con alguien con quien no congenias puede ser muy frustrante, especialmente cuando tienes que interpretar escenas románticas o emotivas. Requiere mucha profesionalidad y paciencia para dejar de lado las diferencias personales y concentrarse en el trabajo. Ande, a pesar de las dificultades, siempre se mostró dispuesta a colaborar y a mantener un ambiente de trabajo cordial y respetuoso. Se concentró en su personaje y en la historia, dejando de lado los roces personales. En lugar de alimentar la tensión, optó por la diplomacia y la comunicación efectiva, demostrando una madurez y un profesionalismo ejemplares. Además, Ask Laftan and Lamaz fue una serie muy exigente en términos de tiempo y energía. Las jornadas de grabación eran largas y agotadoras, a menudo superando las 12 horas diarias. Ande tenía que memorizar montones de diálogos y coordinar sus movimientos con los de sus compañeros de reparto, manteniendo la energía y la concentración durante todo el día. La presión era constante para entregar un producto de calidad y cumplir con las expectativas del público. A pesar de todo, siempre se mostró dispuesta a dar lo mejor de sí y a mantener una actitud positiva y colaboradora. Esta capacidad de mantener la calma y la concentración bajo presión es otra muestra de la paciencia que la caracteriza. No se dejó abrumar por el cansancio ni por el estrés, sino que se mantuvo enfocada en su objetivo y en el éxito de la serie. Pero llegamos al plato fuerte de este vídeo, la serie que marcó un antes y un después en la carrera de Ande y que además la unió sentimentalmente a Kerem Bürsin, Senkalkam. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, fue un fenómeno mundial. Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, para conseguir una beca universitaria. Como os podéis imaginar, la relación entre Eda y Serkan empieza siendo puramente profesional, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. Senkalkam fue un éxito arrollador. La serie fue vendida a más de 85 países y generó una legión de fans en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem era innegable, y su relación en la vida real no hizo más que aumentar el interés del público. La prensa rosa los persiguió incansablemente, publicando fotos robadas y especulaciones sobre su romance. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías sobre su relación. La presión mediática era asfixiante. Pero como suele ocurrir en estos casos, la fama también trajo consigo una gran presión. Ande y Kerem se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado al detalle. Su relación se convirtió en un tema de interés nacional e internacional. Y aquí es donde entra en juego la declaración exclusiva de Kerem Bürsin. Según Kerem, Ande tuvo que lidiar con una cantidad increíble de presión durante el rodaje de Senkalkam. Ande es una persona increíblemente talentosa y trabajadora, nos dijo Kerem. Pero también es muy sensible. Tuvo que soportar muchas críticas injustas y comentarios negativos, especialmente al principio de la serie. La gente la juzgaba por su aspecto, por su forma de hablar, por su forma de vestir. Era horrible. Yo intentaba apoyarla en todo lo que podía,
pero a veces sentía que no era suficiente. Kerem se mostró visiblemente emocionado al recordar los momentos difíciles que Ande tuvo que enfrentar. Aseguró que la admiraba profundamente por su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Kerem continuó explicando que lo que más le impresionó de Ande fue su capacidad para mantener la calma y seguir adelante a pesar de las adversidades. Nunca la vi perder la paciencia, dijo Kerem. Siempre se mostraba profesional y respetuosa, incluso con las personas que la estaban criticando. Tenía una confianza increíble en sí misma y en su talento. Sabía que podía superar cualquier obstáculo. Kerem destacó que la actitud de Ande era un ejemplo para todos sus compañeros de trabajo. Su profesionalismo y su dedicación eran contagiosos. Según Kerem, la paciencia de Ande no es solo una cuestión de carácter, sino también una estrategia. Ande sabe que reaccionar de forma impulsiva o emocional solo empeoraría las cosas, explicó Kerem. En lugar de eso, prefiere tomarse su tiempo para analizar la situación y responder de forma inteligente y constructiva. Es una persona muy sabia y madura. Kerem reveló que Ande le había enseñado mucho sobre la importancia de la paciencia y el autocontrol. Aseguró que su relación con Ande lo había convertido en una mejor persona. Las palabras de Kerem nos dan una idea de la fortaleza interior de Ande y de la importancia de la paciencia en su vida y en su carrera. Senkalkapm fue un punto de inflexión para Ande. La serie la consolidó como una estrella internacional y le permitió demostrar su talento y su versatilidad como actriz. Pero también la expuso a una mayor presión y a un escrutinio público constante. Sin embargo, Ande supo manejar la situación con gracia y profesionalidad, demostrando que la paciencia es una virtud que puede abrir muchas puertas. Aprendió a gestionar su fama, a proteger su privacidad y a mantenerse fiel a sí misma. Ahora, para concluir, vamos a mencionar brevemente otras series en las que Ande ha demostrado su paciencia y su profesionalidad. Por ejemplo, en Sijainzi, un drama romántico en el que interpreta a Azal, una joven que lucha por defender su amor frente a las adversidades. Esta serie la puso a prueba con escenas emocionalmente demandantes y situaciones de alto riesgo. Su compromiso con el personaje y su capacidad para transmitir emociones complejas fueron muy elogiados. O en Alka, una serie de acción en la que interpreta a Muide, una joven policía que se enfrenta a una red de criminales. Este papel exigió una preparación física intensa y una gran concentración. Ande demostró su versatilidad al interpretar a una heroína de acción creíble y convincente. En todas estas series, Ande ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, y para trabajar en condiciones difíciles. Hemos recorrido un largo camino a través de las series turcas de Hande Erçel, y hemos visto cómo ha ido desarrollando su paciencia a lo largo de los años. Desde sus humildes comienzos en Güneşinkler hasta su consagración en Senkalkapm, Hande ha demostrado ser una persona resiliente, profesional y talentosa. Su capacidad para mantener la calma y seguir adelante a pesar de las adversidades es una inspiración para todos nosotros. Y la declaración de Kerem Bürsin nos ha dado una visión única y valiosa de su fortaleza interior. Hande Erçel, más allá de su belleza y su talento, es un ejemplo de perseverancia, profesionalismo y paciencia. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Nos encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os parece la paciencia de Hande Erçel? ¿Creéis que es una cualidad importante para tener éxito en la vida? ¿Cuál es vuestra serie favorita de Hande? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, desde análisis de las últimas series turcas hasta entrevistas exclusivas con vuestros actores favoritos. Así que no esperéis más y uníos a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Hasta la próxima.